El 6 de febrero de 2014, en Noruega, un grupo de 5 hombres finlandeses, Kai Kenan, Patrick Grun y Jari Hinin, Vesa Rein y Jari Yu, emprendieron una inmersión extremadamente peligrosa en la cueva Plura, un sistema subterráneo que se conecta con la cueva Seca Slutaflet. Este grupo de buceadores habían descubierto la conexión entre ambas entradas el otoño anterior y fueron los primeros en completar la travesía completa. Esta experiencia previa les dio la confianza necesaria para intentar atravesarla nuevamente, pero esta vez con un objetivo aún más ambicioso. La cueva Plura es conocida por su complejidad y peligrosidad. El sistema de cuevas alcanza profundidades impresionantes, con secciones que descienden hasta más de 130 metros por debajo de la superficie. Es una de las cuevas sumergidas más largas del norte de Europa, con paisajes que se extienden por varios kilómetros bajo el agua. Esta cueva presenta desafíos significativos para cualquier buceador debido a la baja visibilidad, los pasajes estrechos y los túneles laberínticos. A pesar de los riesgos, los 5 hombres decidieron aventurarse en este peligroso entorno. El grupo partió en la camioneta de Jari Hinin, llevando consigo un remolque cargado de equipo, una moto de nieve, scooters submarinos, varias docenas de cilindros de buceo y otras herramientas necesarias para la inmersión. El viaje, que duró aproximadamente 15 horas, los llevó a través de Finlandia, Suecia y finalmente a Noruega, donde revisaron repetidamente su plan de inmersión durante el trayecto. Decidieron dividirse en 2 equipos y bucear con una diferencia de 2 horas, con el fin de minimizar la alteración de los sedimentos y mantener la claridad del agua durante la travesía. Si todo salía según lo planeado, la inmersión duraría aproximadamente 5 horas. Llegaron a Hjordbrimfram, cerca de la cueva Plura, donde pasaron la noche antes de la inmersión al día siguiente. Bucear a profundidades superiores a 40 metros se considera buceo técnico, y cada uno de los hombres era un buzo técnico experimentado y certificado como buceador de cuevas completas por el sistema CCR, Closer Circuit Radar. Estaban completamente calificados para llevar a cabo una inmersión tan peligrosa, pero a pesar de los exhaustivos preparativos, la experiencia y el entrenamiento, su inmersión se convertiría en una pesadilla. A la mañana siguiente la temperatura era gélida, con el termómetro marcando -3 grados centígrados. Sin embargo, los buceadores decidieron seguir adelante con su plan. Para llegar a la entrada de la cueva, debían bucear bajo el lago Plura, que estaba congelado. Kai, Vesa y Jari se encargaron de llevar el equipo a la cueva Slutaflet, mientras que Patrick utilizó una motosierra para cortar un agujero triangular en el grueso hielo que cubría el lago. A pesar de las bajas temperaturas y el retraso en el inicio, los preparativos avanzaban sin contratiempos. Patrick y Juaran se sumergieron en el lago por la tarde, encendiendo sus scooters submarinos para impulsarse hacia la cueva. Con las presiones crecientes y las temperaturas heladas, necesitaban conservar energía, por lo que los scooters eran esenciales. Bucear a tales profundidades requiere una mezcla específica de gases y equipo para reducir los riesgos. Los buceadores utilizaban un sistema de respiración de circuito cerrado, CCR, también conocido como rebreather, que permite tiempos de inmersión significativamente más prolongados al no liberar los gases exhalados en el agua, evitando así la perturbación de los sedimentos. A medida que descendían, el riesgo aumentaba exponencialmente. A esas profundidades, los buceadores llevaban un tercer sistema de rebreather y cilindros de gas de circuito abierto como parte de su estrategia de reserva de gas de rescate. Un desgarro en el traje seco de un buzo a esa profundidad podría ser fatal debido a las temperaturas gélidas y las altas presiones. También existía el riesgo de hipercapnia, una acumulación peligrosa de dióxido de carbono en la sangre, que podía ocurrir si los buceadores respiraban demasiado rápido o si la tecnología de rebreathing fallaba. El descenso inicial de Patrick y Horan los llevó a una profundidad de 34 metros durante más de 500 metros. Luego, su camino ascendió brevemente hacia una cámara de aire parcialmente llena de agua, que tenía una longitud de 250 metros. Esta sección de la cueva era accesible incluso para buceadores novatos. Después de la cámara, la pareja continuó usando sus scooters mientras descendían abruptamente a 60, luego 100 y finalmente 130 metros. Al llegar a la parte más profunda de la cueva, apagaron sus scooters para disfrutar de la belleza del entorno. Patrick y Horan habían acordado practicar el cambio del rebreather de rescate en estas profundidades. Patrick practicó con su sistema de reserva durante varios minutos y hasta ese momento la inmersión iba según lo planeado. Sin embargo, aunque ya habían abordado las secciones más peligrosas de la cueva, no estaban fuera de peligro. Patrick comenzó su ascenso con cautela, adelantándose a una sección particularmente estrecha y haciendo un giro de 90 grados. Mientras ascendía, Patrick se percató de que no podía ver la linterna de Horan. Aunque esto no era inusual debido a lo angosto del paisaje, decidió esperar. De repente, vio la luz de su compañero moviéndose hacia arriba y hacia abajo, una señal aterradora de angustia. El corazón de Patrick se aceleró mientras intentaba localizar a Horan en la oscuridad.
Cada segundo contaba. Warren gritaba desesperadamente a Patrick para que se acercara mientras luchaba por controlar el pánico que comenzaba a apoderarse de él. Al acercarse, Patrick se dio cuenta de que el scooter de Warren estaba atascado entre dos rocas. Aunque liberarlo fue relativamente sencillo, Warren continuaba entrando en pánico. Exigió que Patrick le diera el gas de rescate, cambiando frenéticamente entre sus reguladores cerrados y el gas de rescate. Patrick, intentando calmar a su compañero, le colocó un regulador normal en la boca y presionó el botón de purga. Desafortunadamente, Warren inhaló el agua de la cueva, sellando su destino. Patrick sabía que su amigo estaba muerto. Con el camino detrás de ellos bloqueado y atrapado en un estado de pánico, Patrick tuvo que enfrentarse a la realidad de que necesitaba comenzar su ascenso hacia la cueva seca. Calculó la profundidad y la duración de la inmersión para determinar el número y la duración de las paradas de descompresión necesarias para un ascenso seguro. Sin embargo, su computadora de buceo mostró un tiempo de descompresión de más de 400 minutos o 7 horas para ascender de manera segura a la superficie. Miró la pantalla con incredulidad, sabiendo que cada minuto adicional a esa profundidad prolongaba aún más el tiempo de descompresión necesario. Patrick sabía que no podía nadar de regreso para informar al otro grupo sobre la situación. Su gas de rescate estaba atascado en el cuerpo de Warren y también había utilizado parte de su valioso oxígeno para intentar salvar a su amigo. Sin otra opción, comenzó su ascenso, calculando sus escasas probabilidades de supervivencia. Al mismo tiempo, Kai, Vesa y Yari comenzaban su propia inmersión, descendiendo bajo el hielo y dirigiéndose hacia la cueva Cyanide. A pesar de estar exhaustivamente preparados, Vesa insistió en llevar cilindros adicionales como precaución. Kai le dijo que no podría pasar por los estrechos pasajes con el equipo extra, por lo que decidió llevar uno de los cilindros adicionales para ayudar a Vesa. El segundo grupo se movió rápidamente a través del sistema de cuevas y en menos de una hora llegaron a la sección más profunda. La predicción de Kai se hizo realidad cuando Vesa tuvo que quitarse los cilindros para pasar por una puerta estrecha. Poco después, una de sus aletas se enredó en la guía, lo que causó un retraso de 5 minutos. A esa profundidad, cada minuto adicional significaba una hora más de tiempo de descompresión al ascender, lo que frustró enormemente a Vesa. Después de liberar su aleta, continuaron su descenso, conscientes de que pronto comenzaría su ascenso. Cuando Vesa llegó al giro de 90 grados, escuchó un pitido agudo que reconoció inmediatamente. Era la señal de socorro de un aparato de respiración averiado. Trató de no mirar a Huron, que flotaba sin vida en el túnel, pero su cuerpo bloqueaba el único camino hacia adelante. Forzándose a mantener la calma, Vesa se quitó más equipo para pasar por el estrecho pasaje. Yaru, que venía detrás de él, mostró signos de angustia extrema al ver a su amigo muerto. Kai, que llegaba al pasaje en ese momento, no entendía lo que estaba sucediendo. Vio que Yaru mostraba signos de pánico e intentó calmarlo, pero fue inútil. En unos momentos, Yaru también murió, dejando a Kai con la devastadora tarea de informar al grupo. Sabía que no podía arriesgarse a un ascenso, por lo que comenzó su regreso al área de Plura. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó nuestro contenido, apóyanos con tu like y no olvides darle a la campanita para que estés informado cada vez que subamos nuevo contenido. Hasta la próxima.